y reitero a los colegas de Blue Radio. 5:57. Así estamos despertando juntos, una mañana más, una madrugada más, un breve corte, el himno nacional y volvemos con toda la información aquí en la FM de RCN con la mejor mesa de la radio en Colombia. Las noticias y las voces en www.lafm.com. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 5 de la mañana, 57 minutos. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Fondo Nacional. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que más crece en Colombia, la FM de RCN. Las noticias como son. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Juan Lozano. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Habib. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. Buenos días, 6 en punto en Colombia. 6 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es miércoles 22 de enero del 2025, aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azul y Chamá con los titulares. Numeral, un fracaso es tema hoy en la FM de RCN. El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido en Catatumbo como un fracaso de la nación. Cuestiona la falta de acción de las fuerzas militares. En Catatumbo, precisamente, 32.000 personas han sido desplazadas, 35 cuerpos trasladados a medicina legal, 31 personas han sido liberadas tras estar secuestradas, según la Defensoría del Pueblo. Rusia asegura hoy que existe una pequeña ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, ahora que llega al poder Donald Trump y quien ha prometido acabar con la guerra en Ucrania. 6 de la mañana, 1 minuto. Todas las noticias en la FM de RCN.
Incauca Cero. Ahora es Incauca Vital. Tu endulzante con 0 calorías por porción para endulzar la vida como más te gusta. Sin preocupaciones. Disfruta Incauca Vital con stevia o el nuevo Incauca Vital con eritritol y sucralosa. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Saludamos a todos nuestros oyentes en Colombia y el mundo. La señal también a esta hora en YouTube, en el canal oficial de la FM. La noticia más importante, sin duda, continúa siendo la grave situación de orden público que se está viviendo en norte de Santander y en Arauca por la violencia, la guerra desatada por el ELN contra las FARC. La cifra de muertos es incierta aún, pero varias fuentes dan cuenta de que al menos 100 personas han muerto en estos enfrentamientos y 32.000 han sido las desplazadas, según el reporte que ha entregado la Defensoría del Pueblo. La doctora Iris Marín, que ha estado muy pendiente, siguiendo al detalle lo que ha ocurrido en norte de Santander, lo que está ocurriendo en norte de Santander, indica que son 32.000 personas las desplazadas. Pero a esto se suma una situación crítica. Otra información que ha surgido en las últimas horas es que ya ni siquiera hay capacidad, cupo en las morgues de la región para recibir los cadáveres que vienen de la zona de conflicto. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que está pasando? Santiago Ángel, muy buenos días. Hola William, buenos días. Pues como usted lo resume, es un escenario de guerra el que hemos visto en el Catatumbo en los últimos 6 días, con unas imágenes no publicables, pero que dan cuenta de la tragedia de la guerra entre el ELN y las disidencias, con camiones llenos de cadáveres que han tenido que ser transportados para que no queden arrojados en las calles de las veredas y los corregimientos de norte de Santander hacia Ocaña, Tibú y Cúcuta principalmente. Pero lo que sabemos por fuentes en la gobernación que están al frente de la respuesta en los puestos de mando unificado y también con la Brigada 30, que es la que opera en norte de Santander, es que incluso la situación es tan grave que se ha evaluado una solicitud en las últimas horas al gobierno nacional para que se ayude con containers fríos, porque no hay capacidad para el almacenamiento de cuerpos. Aunque la última cifra de muertos oficial es de alrededor de 80 personas que han perdido la vida, los cuerpos que han encontrado las autoridades, que pertenecen, algunos de ellos a militantes de las disidencias de las FARC, otros a civiles que no han sido identificados y que no han sido entregados a sus familias por el problema enorme del desplazamiento, como usted lo decía, 32.000, pues esto resume la situación, y es que no hay espacio para las morgues y esperan una respuesta urgente del gobierno nacional para poder atender esta otra tragedia, que es otra perspectiva del problema en Catatumbo y en la guerra del ELN y las disidencias. Ya vamos a ver lo que dice el gobierno nacional, Santiago, sobre esta situación y el alcance de la gravedad de lo que está pasando en norte de Santander. Vamos de inmediato a la región afectada, a Cúcuta, que tal vez es el sitio donde se ha concentrado la atención más importante para los desplazados. 32.000 personas. 32.000 personas es la cifra que reporta Defensoría del Pueblo como afectadas, desplazadas por la violencia. En Cúcuta, Olga Cotamo, lo último. William, muy buenos días. Como usted lo indica, son 32.000 las personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, en donde se encuentran 15.000, Ocaña, donde aparece más de 11.000, y Tibú, que registra otros 5.300. Estamos hablando de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. En las últimas horas llegaron otras 2.500 personas procedentes de los municipios de Tibú y El Tarra al Estadio General Santander. Y hablamos con una de las mujeres desplazadas, indicando que no se imaginaban que iban a volver a repetir la misma historia de hace 25 años, cuando fueron obligadas a salir por parte de grupos paramilitares. 3 niños. ¿O 3 niños? ¿Y de qué parte de Tibú vienen? Del corregimiento Campo Vereda, Campo 3. ¿Y aquí también enfrentamientos de los grupos? Sí, señora. ¿Usted salió por temor o la obligaron a salir de la zona? No, por temor. Es el caso de una de las mujeres desplazadas por la violencia, pero también hay que señalar, William, que infortunadamente aumenta el número de firmantes de paz asesinados. Hasta el momento, 5 personas asesinadas en la zona de Catatumbo por parte del ELN. Alejandra Miller, quien es la directora de la Reincorporación y Normalización, ha indicado que hay temor en Caño Indio, en donde hay un buen número de combatientes de las FARC.
Hoy tenemos una situación de crisis humanitaria en el Catatumbo que impacta, por supuesto, a los y las firmantes del Acuerdo de Paz. De los 464 firmantes que hoy habitan en los municipios del Catatumbo, hay 102 firmantes desplazados con sus familias y 11 más que han sido retenidos y se encuentran desaparecidos y no sabemos de sus paraderos. 2 de ellos fueron asesinados ayer en la zona de Catatumbo y han señalado que no se tiene información de varios de ellos de su paradero. Por eso se incrementa el número de desplazados ante las amenazas que siguen recibiendo por parte del ELN. Pero entre tanto también se ha conocido a través de un video de las disidencias de la FARC expresando que ellos van a responder al ELN. Esto indica que podría empeorar el panorama en materia de orden público en la zona del Catatumbo. 6 de la mañana, 7 minutos. Olga, gracias. También se están concentrando afectados, desplazados por la violencia en Bucaramanga. ¿Cómo está atendiendo la alcaldía de Bucaramanga esta situación? Nelson Zipagauta, buen día. William, muy buenos días. La situación bastante complicada para la ciudad porque dice el alcalde se espera por lo menos la llegada de 500 personas o 500 familias. Dice, solo hay capacidad para 300. Se emitió la alerta, por lo menos ya han llegado 57 familias. Están siendo atendidas, van a ser ubicadas en uno de los albergues temporales. Es lo que ha señalado el alcalde de la capital santandereana, Jaime Andrés Beltrán. Pero también hay una preocupación puntual por parte de la alcaldía y es que se esperan aproximadamente unas 500 personas en los próximos días que lleguen a la ciudad de Bucaramanga. La pregunta que nosotros hacemos de manera conjunta es cómo fortalecemos las capacidades desde el gobierno nacional para que en los municipios podamos atender. Y esa es la preocupación, la forma como se podrán atender estas familias, porque recursos, dice el alcalde, no son suficientes. El gobierno nacional deberá responderles. Hoy habrá nueva reunión de seguimiento y puesto de mando unificado en Bucaramanga. Pero no solo norte de Santander y Santander tienen impacto con la guerra desatada por el ELN. También se están presentando complicaciones a esta hora en el departamento de Arauca. El ELN intentó atacar con explosivos a una patrulla del Ejército Nacional en esa región del país. Oscar Bueno, en Arauca, capital, buen día. Oyentes, compañeros de la FM, ¿qué tal? En vivo desde el departamento de Boyacá, en vivo desde la ciudad de Tunja. El día de ayer, decenas de ciudadanos que participaron de las labores de búsqueda que permitió hallar el cuerpo sin vida de una niña de 9 años que estaba desaparecida exactamente desde hace algunas semanas en la ciudad de Chiquinquirá, pues fue hallado. Y otro de los temas importantes tiene que ver con lo que pasa en el departamento de Arauca. Allí el Ejército Nacional ha informado que logra desarticular un operativo que había instalado el ELN para poder atentar contra la fuerza pública, contra las tropas del Ejército Nacional. Habían atravesado un vehículo en inmediaciones del caserío de Betoyes. Este vehículo fue atravesado para persuadir a la población, para persuadir a las tropas del Ejército Nacional con el propósito de que les permitieran hacer la detonación de un artefacto explosivo similar a lo que había pasado días atrás en el municipio de Saravena, en donde 2 soldados resultaron heridos. Son desde los hechos que les reportamos desde esta zona de la Orinoquía, acá en vivo la FM desde la ciudad de Tunja. Oscar, gracias. 6 de la mañana, 10 minutos. Así está el panorama en esa región del país, en el oriente colombiano, que desde la semana pasada, sin lugar a dudas, es una zona de guerra. Estamos viviendo allí tal vez la situación más dramática en materia de orden público en años. El mismo presidente Gustavo Petro ha admitido que es una situación calamitosa y verdaderamente dramática. Vamos precisamente con los detalles de lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, quien ha admitido que es un fracaso lo que ha ocurrido con el ELN. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario? Aldair Rodríguez, buen día, en Casa de Nariño. William, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. En efecto, un mea culpa del presidente Gustavo Petro, quien reconoce por primera vez el fracaso del Estado y específicamente de su gobierno frente a la intención de hacer la paz con el ELN. Le hizo al jefe de Estado al tiempo un fuerte llamado de atención a la inteligencia por la falta de información sobre la movilización de guerrilleros del ELN desde Arauca hacia norte de Santander, que finalmente terminó desatando esta sangrienta guerra en la región del Catatumbo. Esto fue lo que dijo el mandatario. Y allí hay un fracaso de la nación. Lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander?
en una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad, escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades, pero en un volumen mucho más grande algún tipo de información debemos tener y no la tuvimos. Pero además calificó el presidente la crisis en el Catatumbo como uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea de Colombia y también reconoció que el gobierno nacional y las autoridades locales están trabajando sin datos claros sobre el número de víctimas de la guerra, pues dice hay zonas a las que no se ha podido llegar. Esto señaló. Hoy todavía tenemos mucho rumor y aún no tenemos los datos concretos. ¿Cuántas personas han muerto? 32 es lo que aparece en las morgues, en el caso del Catatumbo, pero todos sabemos que aún no se llega a muchos sitios, que este puede ser uno de los hechos más dramáticos, hemos tenido muchísimos, de la historia contemporánea, desde los tiempos de la violencia liberal conservadora. En las últimas horas, William y oyentes, ha habido mucha expectativa luego de este anuncio que hizo el mismo presidente de declarar el estado de conmoción interior y también la emergencia económica para atender esta grave situación humanitaria. Ayer hubo una reunión aquí en la Casa de Nariño en la que se presume varios funcionarios firmaron esos decretos que una vez listos deberán ir a la Corte Constitucional. Pues bien, a la salida habló la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien le envió un corto mensaje a las familias del Catatumbo. Estamos como gobierno firmes, estamos haciendo todos los esfuerzos para proteger a la comunidad, garantizar sus derechos. ¿Y los decretos se van a firmar pronto? ¿Se van a conocer? Estamos en eso, dice la funcionaria, la vicepresidenta Francia Márquez. Recordemos, estas medidas excepcionales que se van a adoptar en las próximas horas han generado gran polémica en el país. De hecho, hubo en las últimas horas un fuerte enfrentamiento por medio de redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. 6:13 minutos de la mañana. Las cosas como son. No hay dónde enterrar los muertos en el Catatumbo. Las cosas como son, una emergencia humanitaria que no tenía registro en décadas. Dicen ahora algunas personas cercanas al gobierno, es que lo del Catatumbo viene mal hace décadas, sí, pero una emergencia humanitaria de este calibre, de estas dimensiones, en medio de un emporio cocalero de 30.000 hectáreas, en una situación que evoca los peores momentos del COVID, donde no hay cómo enterrar los cadáveres. Yo no había oído en la vida reciente de Colombia que autoridades locales, como nos lo ha contado Santiago Ángel, le pidan al gobierno la posibilidad de enviar contenedores para los cadáveres, Santiago. Es de ese calibre lo que está ocurriendo y no se nos puede volver paisaje. Se cometieron unos errores gravísimos, el propio presidente de la República lo ha reconocido y hoy estamos viendo algo que es dantesco, recogiendo cadáveres en las veredas que no caben en las morgues. Es de ese tamaño lo que ocurre, Santiago. Don Juan, así es, y los camiones que están en esa zona también repletos de cuerpos hacia Ocaña, hacia Tibú y hacia Cúcuta, pero ya no hay espacio en las morgues. Las conversaciones de los funcionarios de los puestos de mando unificado y de los que están al frente en la gobernación de Santander han sido alrededor de pedirle al gobierno que les entreguen containers fríos para poder almacenar los cuerpos porque no saben dónde más ponerlos. Y además tiene una situación trágica y es la identificación de los cuerpos, porque pues se trata de cuerpos que están en las veredas, en las calles de las veredas, arrojados por el ELN, masacrados, fusilados por el ELN y por las disidencias de las FARC. Las personas que están desplazadas, 32.000, pues no saben cómo hacer también para preguntar por sus familiares, para tener la ubicación, para saber si están muertos o no y luego para identificarlos. Y el gobierno todavía no ha declarado realmente la conmoción interior ni se sabe cuáles herramientas va a utilizar. Esa es la situación en el Catatumbo. A los líderes políticos y líderes de opinión que están diciendo que esto es culpa de Uribe, que esto es culpa de Duque, que esto es culpa de Pastrana, que esto es culpa de Simón Bolívar. No, aquí hay una situación que ningún gobierno pudo atender bien, pero que se agravó hasta el extremo que estamos hoy presenciando en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque las medidas de política pública resultaron equivocadas. Entonces, una cosa es que la zona cargue con unas graves cicatrices y otra, reconocer que los errores
causaron este baño de sangre. No hay dónde enterrar los muertos, no caben en las morgues del Catatumbo. Hay que reconocer, y lo reconozco desde esta cabina, que el presidente de la República ha admitido que se cometieron errores y ha admitido que no dispuso de la información que ha debido disponer. Y la admisión de esas responsabilidades pasa por entender que la tarea que deberían haber cumplido los efectivos de la fuerza pública no se cumplió. Esto pasa, William, Darcy, profesor Quijano, Santiago, Juli, porque el Estado no hizo presencia. Pero mire, y el Estado no cumplió con su responsabilidad. Pero Juan, es indignante la manera como el presidente Gustavo Petro ha encajado este golpe de carácter político y de la crisis humanitaria que se está viviendo en el oriente del país. Porque ¿cómo es posible que el presidente lance una serie de preguntas en el último mensaje que emitió ayer públicamente diciendo que, hablando como si fuera de terceros, que es un fracaso de la nación? El jefe de Estado de la nación es el presidente Petro. Es él el que nos debería estar dando las respuestas. Que no sabe por dónde pasó el ELN. Pues ahí está Venezuela, entre Arauca y norte de Santander. ¿Por dónde más cree que llegó la guerrilla? ¿Que por qué los militares no supieron cómo se movió una tropa? El jefe de las fuerzas militares hoy es el presidente Gustavo Petro. Él es el que tendría que darle esas explicaciones al país y no lanzar simplemente preguntas para poner una cortina de humo a esta que es la situación más grave que hemos vivido en décadas. Doña Darcy Quinn. Responsabilidades, don Juan, buenos días. Hay unas mayores y otras menores, es decir, todo es, por supuesto que ha sido una degradación desde hace muchos años en el Catatumbo, donde no se ha logrado tener un control total del orden público, pero no nos olvidemos de que aquí tuvimos un proceso de paz. ¿Cuál paz? Es decir, estamos peor que lo que estábamos, yo creo que en el año 2002. Sí, igual peor. Yo no recuerdo una crisis de una morgue donde no pudieran estar los muertos en el año antes del 2002, cuando teníamos un tema con las guerrillas. Aquí hicimos un proceso de paz, don Juan. Aquí hicimos una cantidad de concesiones, nos tragamos sapos, los estamos viendo en curules en el Congreso con esquemas de seguridad. Y eso lo hemos tenido que aguantar los colombianos para que en este momento no tengamos ni una pizca de paz. ¿Y el tal proceso qué? ¿Y la tal paz qué? Tiene usted razón. Por eso también en los reclamos del pasado hay que poner en subraya lo que pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, porque estos señores disidentes de las FARC eran supuestamente los que iban a dejar las armas y era el proceso que iba a sepultar el capítulo de esa narcoguerrilla que fue las FARC. Aquí están los resultados. A esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Diana Coronado. Diana es una de las periodistas más reconocidas por su valentía para estar en territorio, en terreno. Diana, nuestra compañera de Noticias RCN, del canal RCN, de la FM de RCN, ha estado en el territorio, en Tibú. Diana, buenos días. Juan, a toda su audiencia, buenos días. Buenos días, Diana. Hemos seguido sus informes con el corazón en la mano, son desgarradores. Le ruego le cuente a nuestros oyentes qué vio, qué sintió, qué encontró en Tibú haciendo este cubrimiento periodístico. Pues Juan, anoche o ayer tuvimos la posibilidad de ingresar siempre resguardados con la fuerza pública, con el Ejército Nacional, la policía, porque no hay otra manera de ingresar al Catatumbo. No se puede ir por tierra hacia el Catatumbo. Los únicos que se arriesgan son las mismas víctimas y los desplazados que hasta se han venido caminando hacia la capital, Cúcuta, para poder lograr tener, así sea, un plato de comida, un lugar donde dormir y por supuesto evadir las balas de estos grupos criminales que se están matando entre ellos. La situación es terrible, tenebrosa. Lo que se siente en Tibú es un pueblo completamente desolado, calles desoladas, casas abandonadas, grupo de desplazados que siguen llegando y se agolpan al frente de la alcaldía municipal, como le digo, en busca de ayuda, porque ellos lo único que alcanzan a sacar, algunos de ellos, es lo que llevan puesto. Incluso dejan hasta los cuerpos de sus propios familiares o familiares vivos debajo de la cama, que es lo único que logran a veces, el único lugar donde logran esconderse.
Cada drama es peor que el anterior, me atrevo a decir. La situación es terrible y para uno como periodista a veces eso también lo golpea, pero uno saca la fuerza donde no la tiene con tal de registrar la situación y el drama y la crisis humanitaria que se está viviendo. Ya son más de 32.000 el número de desplazados en toda la región del Catatumbo. Solamente aquí en Cúcuta hay 15.000, la mayoría de esos provenientes precisamente desde Tibú y de todos los corregimientos cercanos como el Tarra, Gabarra, otros municipios como Convención, Teorama, en fin, la región del Catatumbo es extensa, es más de 22.000 kilómetros y más de 10 municipios alrededor de toda esta zona, tanto así que es una subregión del norte de Santander. Entonces, fue un momento, fueron unas horas que logramos registrar y fue duro. Diana, viendo todos los testimonios que usted ha recogido, lo que hemos podido conocer de este trabajo periodístico en terreno, siente uno que hay personas que están en un momento ante una muy dramática lotería de la muerte, o se quedan teniendo casi la certeza que los pueden matar porque han matado a sus familiares, porque han llegado hasta sus casas con listas, o emprenden el camino incierto de desplazarse y los pueden matar en el camino, y en cualquier momento pueden considerar los del ELN que son favorecedores de las disidencias o viceversa, y pierden en ese momento su vida. Esos testimonios de familias que se desarraigan, que se rompen, ¿qué esperan ellos? Diana, ellos quieren volver a su tierra, ellos quieren quedarse ahí un tiempo, quieren buscar vida en otro lugar. ¿Cuál es el principal clamor de las familias que han tenido que dejarlo todo, incluso a sus muertos sin enterrar? Vea, Juan, esa es una pregunta muy importante porque me atrevo a decir que el 90% de las personas con las que nosotros hemos logrado hablar, escucharlos, casi todos quieren regresar a sus tierras. Casi todos hablan de sus gallinas, de sus vacas, de sus casas que construyeron con esfuerzo, con trabajo de toda una vida, y ellos no quieren estar aquí, por lo menos en Cúcuta. No tienen nada que hacer aquí. Algunos les prestan posada a familiares y amigos, otros definitivamente tienen que ser trasladados a hoteles. Casi siempre o la mayoría de la ayuda ha venido de aquí, de la alcaldía local. En cuanto a ayudas humanitarias, ha sido a través de la unidad de víctimas y bastante el ICBF, pero déjeme decirle que poco se ha visto intervención del gobierno nacional aquí en el terreno, y es lo que precisamente se ha venido denunciando, porque la situación está completamente desbordada. Hoy, por ejemplo, en horas de la mañana se espera un nuevo o varios vehículos, transporte público, porque al parecer se va a abrir una ruta, pero es por momentos para poderlo